Muy buenos días, queridos amigos y hermanos que nos sintonizan en su programa Expandiendo el Reino de Dios. Los saludamos en esta preciosa mañana, deseando que vuestros corazones, vuestras vidas, sean respaldadas, fortalecidas por la mano poderosa de nuestro Padre. Las Sagradas Escrituras nos menciona, está registrado que el Padre de la Gloria prepara para cada mañana nuevas misericordias. Nuevas son sus bondades, nuevas son sus respuestas. Pero también las Sagradas Escrituras nos dice que mientras sus hijos, sus hijas, sus siervos, sus siervas duermen, dice la Escritura que Él provee, sustenta, añade, otorga, envía esa respuesta maravillosa. Juntamente con esa provisión, juntamente con ese respaldo, dice la Escritura que su cántico, su melodía, se hace presente para que tengas un descanso placentero. Por eso bueno es comprender esto y no permitir que durante la noche las personas estemos arreglando problemas, estemos arreglando diferencias por la noche, porque ello hará que entonces tu alma no descanse. Eso hará entonces que tu cuerpo sea infectado de una gran ira, un malestar, una situación que hace que el sueño se aparte de tu vida. Y no es más que una trampa, no es más que una dimensión en donde el enemigo quiere que tú tengas desgaste, tanto físico, emocional, y que no estés completo al levantarte por la mañana para desarrollar tus actividades. Por eso el Señor envía su palabra para que día a día vayamos conociendo, vayamos cuidando, vayamos protegiendo nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Vamos a mirar en esta preciosa mañana una de las enseñanzas que el Señor compartió a sus discípulos en ese monte llamado el Monte de las Bienaventuranzas. El Señor, vemos cómo congrega a sus discípulos y les enseña instrucciones especiales a cada uno de ellos para que las almas, para que el corazón de la persona esté en una dimensión, en un estado de descanso, de reposo. Y en este caso vamos a mirar lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 5. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Nos habla de una dicha, nos habla de una dimensión de protección, nos habla de una dimensión de armonía cuando la persona no permite, cuando la persona cuida su corazón, cuida su mente de ser invadido por el orgullo, la soberbia. Nos damos cuenta que el Señor dijo claramente que cuando la persona aprende, porque esto se tiene que ir aprendiendo, puesto que desde temprana edad, desde que la persona nace en esta tierra, dice el libro de Génesis que el pecado yace a la puerta y te codicia. Desde que la persona nace, se encuentra en esta tierra con una gran contaminación, con una gran situación que quiere afectar la mente, el corazón y desde luego las acciones. Por eso el Señor habló y dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hay un resultado cuando la persona cuida su vida, de que no opere, de que no se magnifique, de que no se contamine con el orgullo, la soberbia o la altivez.
Desde los primeros escritos en el libro sagrado, vemos cómo la estructura diabólica, el Señor la reprenda, de una o de otra manera, quiere contaminar el corazón, quiere afectar la mentalidad. Y eso hace que robe energía, robe tranquilidad. No haya descanso para el alma debido a esa contaminación. Como usted se dará cuenta, en las Sagradas Escrituras nos revela el Señor que, por ejemplo, la rebelión, la mentira no son fruto de la carne, sino es una manifestación satánica, es una semilla satánica que pone en el corazón de la persona y ésta al gestarse da un fruto. Ese fruto es la mentira, ese fruto es la rebelión, el orgullo, pero también la traición. Y una ocasión, nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 30, Él nos deja ver, nos muestra la importancia de que nuestra vida, nuestra persona, no permitamos que esa semilla entre al corazón. Mire lo que dice: no hablaré mucho más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo. Se está refiriendo a Satanás, Dios lo reprenda. Pero algo muy importante describe nuestro Señor Jesucristo y dice: y Él no tiene nada en mí. No había mentira, no había rebelión, no había orgullo, ni mucho menos traición en el corazón de nuestro Señor. Y la Escritura habla de que esta estructura viene a matar, a robar y a destruir. Entonces esto hay que comprenderlo, hay que reflexionar, que nuestra vida vayamos día tras día rectificando, desechando malos comportamientos, malas conductas, desechando de nuestro corazón todas esas cosas que no provienen de Dios, sino que debido a la contaminación, debido a las influencias del sistema de esta tierra en el cual vivimos, esas influencias negativas querrán afectar tu manera de vivir. Una ocasión el Señor Jesucristo elevó una oración y dijo: Padre, a los que tú me has dado, dice, están en el mundo, pero no son del mundo. Y no te ruego que los saques del mundo. Y entonces la oración es: líbralos del mal. La propia oración del Padre Nuestro nos enseña también a pedirle a Dios: líbranos del mal, líbranos del maligno, líbranos de las influencias malignas que hacen que la persona viva bajo una opresión o bajo un comportamiento incorrecto. Hay un pasaje en el libro sagrado, en la Biblia, en la carta, en la epístola que escribe el apóstol Judas, en su capítulo 1, versículo 9, nos damos cuenta que en este versículo hay una manifestación de una enseñanza muy importante. Nos habla de dos seres que estuvieron o que están, en un tiempo estuvieron juntos. En este caso, habla del arcángel Miguel. Por otro lado, vemos al diablo, pero ya no utiliza el nombre que tenía al principio, lucero de la mañana. Ya no lo nombra así la Biblia, sino ahora lo menciona como diablo. Vemos a dos seres angelicales teniendo una confrontación.
dice que tenían una lucha por el cuerpo de Moisés. Y usted sabe que las Sagradas Escrituras nos muestran a través de su interpretación, vemos cómo el Señor enseña, el Señor revela cómo está la confrontación espiritual en esta tierra. Se luchaba por el cuerpo de un hombre de Dios. Y hay una gran cantidad de interpretaciones que se le otorga a este texto. Pero algo que debemos de recibir en esta mañana es esta siguiente interpretación. El nombre de Moisés nos habla de el que fue rescatado de las aguas, el que fue salvado de esa corriente del río Nilo. Y cuando nosotros miramos lo que el Señor nos revela en su palabra, nos damos cuenta cómo la persona, el hombre, la mujer, al estar en esta tierra, hay una tremenda confrontación en el plano celeste. Tanto en el plano celeste positivo de parte de Dios, pero también en el plano celeste, en el plano negativo. O sea, esta confrontación, esta batalla espiritual por el cuerpo. Cuando nos damos cuenta que el cuerpo es un vehículo donde está nuestra alma, donde está nuestro espíritu, de una u otra manera, esta estructura maligna, el diablo y sus ángeles, quieren afectar, quieren infectar, quieren colocar en la vida de la persona semillas satánicas. Quiere que el hombre se conduzca como diablo, se conduzca como demonio. Y vemos cómo Dios protege a sus hijos con ese ejército celestial también para ser guardados, para ser protegidos. Y vemos aquí el testimonio de dos seres. Por un lado el arcángel Miguel y por otro lado el diablo. Vemos aquí el comportamiento de dos seres que fueron creados por Dios. Uno de ellos ha permanecido cercano a la presencia de Dios. Uno de ellos ha sido fiel, se ha mantenido firme en el propósito por el cual fue creado. Pero vemos por el otro lado esta estructura maligna que debido a su pensamiento contaminado con la maldad, quiso subir, quiso ser semejante al Altísimo. Fue invadido su corazón. Dice la Escritura que era un ser perfecto en todos sus caminos. Dice que era una persona o un ser que estaba en medio de las piedras de fuego. Vamos a darle lectura porque esto está escrito en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 28, 14. Dice: tú, querubín protector de alas desplegadas, yo te puse allí. Estabas en el santo monte de Dios. Andabas en medio de las piedras de fuego. Perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que la maldad se halló en ti. Hasta que esa semilla diabólica dejaste que entrara en tu vida. A causa de la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia y pecaste. Yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios y te he eliminado, querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor,
Te arrojé en tierra, te puse delante de reyes para que vieran en ti un ejemplo. Entonces, cuando la Escritura nos habla de la confrontación de estos dos seres, de ahí podemos nosotros aprender como hijos de Dios a qué, a quién y qué clase de ejemplo, qué clase de conducta debemos nosotros considerar en nuestra vida. La conducta del arcángel Miguel o la conducta del diablo. Lamentablemente, muchas personas le abren un espacio, muchas personas permiten que la influencia diabólica corrompa los pensamientos, corrompa el corazón, corrompa el buen comportamiento de las personas. Las personas cuando llegan a adquirir, llegan a poseer, llegan a tener logros, inmediatamente hay una tergiversación, hay un cambio, hay un deterioro en su manera de vivir. Dice el libro de Isaías, capítulo 14, versículo 12, dice: ¿cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana? Entonces, por eso, de aquí aprendemos que en el libro de Judas, y qué interesante es esto, porque el libro de Judas está antes del libro de Apocalipsis. Prácticamente al final de los tiempos nos está diciendo el Señor: observen cómo desde Génesis ha venido una involución, ha venido una manifestación de este ser caído. Se presentó allá en el libro de Génesis como una serpiente. Se presentó como un ser que comenzó a influenciar y a manipular al ser humano. Vemos en el libro de Apocalipsis, al final de los tiempos, ya lo vemos como un dragón. Lo vemos ya de una manera ya más arrogante, más sucio, más diabólico. Porque el ser humano le ha abierto el oído a este diablo. El ser humano se ha conducido bajo la influencia de esta estructura. El ser humano ha permitido que en su mente y en su corazón se anide la maldad. Y veamos cómo este ser, cuando estaba en la presencia del Señor, comenzó, dice el versículo 13, Isaías 14, 13, dijiste en tu corazón, esto fue un diálogo interno, dice: subiré al cielo, fíjese, por encima de las estrellas de Dios. Por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes. Me haré semejante al Altísimo. Sin embargo, ha sido derribado al Seol, a lo más remoto del abismo. Amado pueblo de Dios, amados hijos de Dios, estamos en esta tierra donde el corazón y la mente del hombre y la mujer de Dios están expuestos a ser contaminados por esta práctica del orgullo, la soberbia y la altivez. Y el Señor Jesús claramente dijo: tienen que aprender a ser humildes. Si tú quieres ser ensalzado, tienes que aprender la humildad, porque entonces tu alma entra en un estado de reposo. Y cuando vemos en las Sagradas Escrituras cómo hay alguna de las manifestaciones que se hacen presentes
para que el ser humano de ahí como que sea un complemento para que se manifieste el orgullo o la altivez de corazón. Por ejemplo, vemos a un hombre llamado Absalón, el hijo de David. Dice la Escritura que su personalidad de este hijo de David era de una belleza extrema, y eso lo hacía él sentirse más que sus hermanos. E hizo que esa manifestación de su belleza, fuese afectado su corazón y su mente para desarrollar un orgullo. Y eso abrió la puerta para que se manifestara en una rebelión contra su padre. Entonces, el orgullo físico muchas veces es causante de que se abra una puerta para la rebelión, para la traición, para la infidelidad. Vemos también cómo hay un orgullo intelectual cuando la persona conoce mucho, cuando la persona sabe mucho. Entonces eso hace que la persona manifieste ser alguien superior a aquel que no sabe. Y entonces, debido a ese comportamiento de que sé más que, dice la Escritura que entonces nuestro Padre Dios interviene, entonteciendo, haciéndolos insensatos, profesando ser sabios, se hicieron necios. Muchas veces hay creyentes que sienten que en su vida espiritual son mejores que la otra persona. Y eso lo vemos en una presentación en el templo, como el publicano dice que no podía ni siquiera levantar su vista a los cielos. Y el fariseo oraba diciendo, yo oro, yo ayuno, yo diezmo, y no soy como este publicano. Eso no fue grato ante los ojos de Dios. Cuando hay ese menosprecio o esa actitud de sentirse más espiritual, más conectado con Dios que los demás. Es muy delicado esto, porque esto suele pasar con las personas que viven una vida consagrada a Dios y en donde llega la persona a sentirse que está más cercano a Dios que los demás. Y no es así. Necesitamos vivir siempre en una actitud de humildad delante del Creador si queremos estar cerca de Él. Vemos al rey Nabucodonosor, contaminado por una gran cantidad de orgullo, paseando en su terraza, observó las construcciones de esos jardines hermosos y se atrevió a hablar y a decir, ¿quién ha construido esta gran ciudad? Y entonces dice, no con mi fuerza y mi poder y mi sabiduría. Entonces vemos cómo los vigilantes del cielo entraron en acción cuando una persona se atribuye, cuando una persona cree que es por su habilidad o por su poder que hay logros, y entonces fue convertido en una bestia. Vemos cómo la Escritura también revela que el apóstol Pablo, debido a las revelaciones que el Espíritu de Dios le mostraba, dice que para que no se enalteciera, venía un aguijón para que él llegara a tener la conciencia de que lo que él sabía, lo que él tenía en esa revelación, era gracias a Dios. Vemos también en otra ocasión a los discípulos
mostrándole al Señor Jesús la belleza de esa construcción del templo. Dice, mira qué piedras, mira qué gran construcción. Había un orgullo. Usted se ha de acordar cómo en una ocasión hay un diálogo entre una mujer samaritana y nuestro Señor Jesús. La mujer le dice, ustedes los judíos dicen que se debe de adorar en Jerusalén, pero nuestro padre Jacob nos dijo que se debe de adorar en este monte. Había una manifestación de competencia. ¿Quién tiene el mejor templo? Y esto se repite constantemente. ¿Quién tiene la mejor iglesia? ¿Quién sabe más qué? Y todo esto enferma, todo esto daña, porque el alma se aflige. Y el Señor nos enseña, dice, aprendan de mí. Y cuando volvemos al texto de esa confrontación espiritual, ¿en dónde terminó ese ser llamado lucero de la mañana? Vino a ser el terror de la tierra. Vino a ser el espanto. Después de ser un ser cercano al monte de Dios, por su operación o por dejar que la maldad se impregnara en su vida, perdió esa dimensión de gloria. Perdió esa posición que Dios le había otorgado. Caso muy distinto el arcángel Miguel, que desde su creación hasta el día de hoy podemos mirar que se mantiene firme, se mantiene fiel. Bueno, el arcángel Miguel llega a aparecer en el libro de Apocalipsis, en donde dice Apocalipsis 12:7, en donde él se confronta, tiene una lucha defendiendo la dimensión del cielo. Tiene una lucha con Satanás y vemos cómo tiene una gran victoria. En este propio versículo que leíamos, Judas 1:9, vemos cómo no hay una arrogancia creyéndose más que Satanás, no. Él reconoció que Satanás fue un ser creado por Dios, pero no se atreve a maldecirlo, porque no está contaminado su ser, su corazón, sus entrañas de maldad. Entonces solo dice, el Señor te reprenda. Le delega esa acción de la reprensión al Dios de la gloria, al Creador, al amo del universo. No se cree más que, aun siendo un ser caído, no vemos arrogancia en el corazón del arcángel Miguel. Y esto nos sirve a nosotros como un ejemplo para no permitir que en nuestras entrañas se geste el orgullo, la soberbia. Y cuando vemos el significado de Miguel, en hebreo, Mijael, es la manifestación de un asombro. ¿Quién como Dios? La manifestación de ese reconocimiento de que todo lo que tenemos viene de Dios. Nada es vuestro. Eso es lo que está manifestando el nombre de Mijael o Miguel. ¿Quién como Dios? Y si vemos las características, esto nos sirve a nosotros y puede usted anotar las citas bíblicas, solo le doy el concepto o la característica, la esencia, para que esto lo vivamos en nuestra persona. Daniel 10:13, considerado como uno de los primeros ministros. Uno de los primeros ministros, y dice, vino en mi ayuda. Entonces, un hombre de Dios, una hija de Dios, se diferencia cuando auxilia, colabora, ayuda, sirve para que los demás, el necesitado, para que aquel que está pasando por un momento adverso sea auxiliado.
Dice el testimonio que refleja ahí en Daniel 10:13, nos habla que hay una lucha en los cielos. Dice que el ángel Gabriel traía la respuesta, traía el mensaje revelador para el profeta Daniel. Pero dice que el príncipe de Persia se le opuso. Imagínese usted esto en el plano celeste. Por eso el Hijo de Dios tiene que permanecer firme. Por eso el Hijo de Dios tiene que permanecer seguro de que Dios interviene en la pronta ayuda. Movilizará su ejército para defender al creyente. Testifica Gabriel y dice, mira, desde el primer día en que tú elevaste tu oración, desde el primer día en que tú le clamaste a Dios, me fue enviado, te fue enviada la respuesta, pero el príncipe de Persia se me opuso por 21 días. Entonces vino uno de los ministros, el arcángel Miguel, vino en mi ayuda. Él peleó contra el príncipe de Persia y entonces vine a traerte la respuesta. ¿Qué manifiesta Miguel? Ayuda, auxilio, defiende, lucha a favor del pueblo de Dios, a favor de los redimidos. Pero también menciona, dice, y aquí viene el príncipe de Grecia. ¿Qué nos enseña la Escritura? Amado pueblo de Dios, nuestra vida, nuestra estancia en esta tierra, estamos en una constante confrontación. Estamos en una constante manifestación de tentaciones, voces, amenazas, dimes y diretes que quieren hacer que tu vida se venga abajo. Y por eso el hombre de Dios, la mujer de Dios debe de permanecer firme. Tú fuiste creado, fuiste enviado a esta tierra con un propósito, con una tarea maravillosa. Pero no estás solo, no estás sola. Dios quiere que tú cultives y guardes lo que se te ha puesto en las manos. Así como se lo dijeron a Adán y a Eva, cultiva y cuida. Eso es lo que tenemos que hacer. Y se nos ha dado un respaldo maravilloso, su Espíritu Santo, y junto con ello, ese ejército angelical que está a vuestro favor. Número 2, característica número 2. Daniel 10:21. Le dice el ángel al profeta Daniel, Miguel, tu ministro. Miguel, tu ministro. Y la característica que se manifiesta en ese versículo es la fortaleza que tiene ese ministro. Es la disciplina, la definición. No titubea, no se echa para atrás, confronta, es disciplinado. Característica 3, Daniel 12:1. Miguel, el gran ministro, dice que vela y protege. Entonces, si sumamos las diferentes características, ayuda, auxilia, es fuerte, disciplinado, definido, vela y protege, no manifiesta arrogancia y defiende lo celeste. Son pocos versículos en donde la Escritura habla del comportamiento de este ser creado que está al servicio de Dios, pero no hay arrogancia en su vida y por eso ha permanecido hasta el día de hoy. Cosa distinta al diablo, que quiere por todos lados engañar, mentir, robar. Quiere por todos lados inyectar la soberbia, el orgullo, la insatisfacción para que se manifieste la rebelión en la vida del ser humano. Por eso el Señor Jesús dijo claramente, viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Y esto queda como un ejemplo para que nosotros le pidamos a Dios, guárdame del mal.
Guárdame del orgullo, guárdame de la soberbia, guárdame de estar mirando cosas demasiados, aspirando cosas demasiado grandes. No, que el Señor, al ver tu disciplina, tu servicio, tu colaboración, tu fortaleza en Él, al ver que te mantienes velando, protegiendo lo que Él te ha dado de manera humilde, entonces cuando el hombre se humilla delante de Dios, Dios lo levanta, Dios lo exalta. Voy terminando con unos textos que nos muestra el Señor con respecto al cuadro comparativo entre la humildad y la soberbia. Proverbios 11:2 dice: cuando viene la soberbia, viene la deshonra. Dice: mas con los humildes está la sabiduría. Aquí vemos una gran diferencia. Vemos aquí algo que el Señor nos muestra: cómo quieres terminar tus días, en deshonra o respaldado por la sabiduría. Número 2. Salmo 147:6. El Señor sostiene a los humildes. El Señor provee. El Señor sustenta. El Señor envía la pronta ayuda a los humildes. Dice: pero humilla a los soberbios, los hace bajar hasta la tierra. Esto debe de traer a nuestra vida una reflexión. Salmo 138:6. Porque el Señor es excelso, claro, Él es grande, magnífico. Dice: y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Entonces, ¿queremos estar cerca o lejos del Señor? Pues aprendamos a despojarnos, pedirle al Espíritu de Dios que rectifique, que limpie, que sane, que purifique nuestros corazones. Proverbios 29:23. El orgullo del hombre lo humillará, mas el espíritu humilde obtendrá honores. Vale la pena, entonces, atender esta enseñanza que nuestro Señor manifestó en ese monte de las bienaventuranzas. Termino con un texto que está registrado en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, su capítulo 2, versículo 5. Mire lo que nos escribe: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Amados hijos de Dios, el mejor ejemplo a seguir es nuestro Señor Jesucristo. Así como ese arcángel Miguel nos da un ejemplo de servicio, de haber estado y de estar desde la creación hasta el libro de Revelación, hasta el último libro, vemos cómo aparece como un ser creado que sirve con diligencia, con fortaleza, con disciplina, con definición, obedeciendo a las instrucciones de su Creador. Ahora vemos al Hijo de Dios obedeciendo en todo el proyecto que el Padre estableció. Esto se convierte en un ejemplo para que nosotros caminemos despojándonos de toda altivez, todo orgullo, toda soberbia. No permitamos
que nuestra vida se venga abajo o entre en un estado de deshonra, en un estado de humillación. Líbranos, Dios. O que Dios nos mire de lejos a causa del mal olor que produce la soberbia y la altivez. No, sino que todo lo contrario, podamos estar cerca de su presencia, como lo vemos en la oración que emplea el rey David. No me eches de delante de tu presencia. No apartes de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu de poder me sustente. Necesitamos vivir cercanos a Dios. Necesitamos amar a su pueblo, servir con humildad, con sencillez. Si el Señor te ha dotado de dones, talentos, habilidades, sabiduría, gracia, luz, revelación, es gracias a Dios. Si el Señor te ha permitido lograr objetivos, éxito, lograr triunfos o lograr el que tengas bienes materiales, un conocimiento muy amplio, es gracias a Dios. Cuando eso lo manifestamos en nuestro corazón, el cielo se abre y entonces al que se humilla, Dios lo levanta, Dios lo exalta. Este mensaje lo ha enviado el Señor para que aprendamos a caminar siguiendo sus pasos, siguiendo sus huellas y podamos terminar nuestra existencia en esta tierra no en el destierro, no en el abatimiento, no en la humillación, sino todo lo contrario, en la protección, en el sustento, en la provisión que Dios le otorga a sus hijos hasta el último día de nuestra respiración. Oramos. Padre del cielo, en esta mañana te agradecemos porque nos has permitido compartir tu palabra. Muchas gracias. La vida de tus hijos, la vida de tus hijas, todos estamos en tus manos, lo cual suplicamos, lo cual te rogamos que seas tú generando siempre ese blindaje de luz y que no nos suelte tu mano poderosa. No queremos estar por los suelos, no queremos tropezar, no queremos fallar, queremos ser fieles, queremos ser atentos, queremos ser obedientes a tus instrucciones, porque anhelamos que tu presencia siempre esté cercana a nosotros. Guarda a tu pueblo, pero aprovechamos, mi Dios, para suplicarte por las diferentes peticiones, necesidades, circunstancias que preocupan, que afligen, que acosan el alma de tus hijos. Allí donde ellos se encuentran, mi Dios, en este día sean ellos abrazados, consolados, sanados, restaurados, que la mano poderosa tuya sea extendida para fortalecer, para proveer, para sanar, para sustentar. Así como lo dice tu libro sagrado, los Salmos, dice, tú abres tu mano, Señor, y sacias el deseo del ser viviente. Dios bueno, guarda a tu pueblo y sean ellos auxiliados por ti. Todo te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y por el poder del Espíritu Santo, sea la gracia, la luz, la sabiduría, el poder de nuestro Dios sobre los hijos, y que cada uno de ellos disfrute, testifique, hasta aquí nos ha ayudado el Padre de la Gloria. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Amados hijos de Dios, tengan confianza, caminen con firmeza, caminen con seguridad, ya que nuestro Padre está siempre atento a la voz de sus hijos. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios siempre esté a tu lado.